En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos para recordar la cercanía y el amor de Dios en nuestra vida. Comencemos esta celebración poniéndonos en su presencia, reconociendo que a veces no obedecemos su palabra, que muchas veces no reconocemos que Él es el sentido de nuestra vida y nos vamos con otras realidades. Por ello pidamos de perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria,
que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. De la segunda carta del apóstol San Pablo, a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de una aldea cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para darle gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, encontramos hoy en este texto del Evangelio, por tercera ocasión, que dice San Lucas que Jesús iba camino a Jerusalén. Ya tenemos varios domingos, ¿verdad?, en la que hemos escuchado que Jesús va a Jerusalén. Hoy por tercera vez dice que va a Jerusalén, por lo tanto está entrando en la última etapa del camino, ¿no? Ha recorrido un gran camino Jesús, ha recorrido una gran ruta el Señor, y ahora Jesús se encamina ya hacia Jerusalén por tercera vez. Ahora empieza un nuevo tema en este camino. El primer tema era el del discípulo, ¿no? Que Jesús va camino a Jerusalén y por lo tanto a la entrega de su vida. Y la primera parte de ese camino era para descubrir quién es discípulo. La segunda vez, ¿verdad?, nos encontramos con la gran pregunta: ¿quién se va a salvar, verdad? Son pocos los que se salvan. Jesús no dice nada más que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta. Y por lo tanto, con eso, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús en aquel momento? Estaba diciendo, ¿verdad?, inaugurando una sección para ver quién puede salvarse. ¿Quién está en posibilidad de salvar? Ahora empieza la tercera sección, la última, antes de llegar a Jerusalén, donde Jesús morirá en la cruz. Y ahora la tercera sección nos habla sobre quién acepta la salvación. Y para inaugurar este bloque, esta última etapa en la historia del camino a Jerusalén, aparecen estos 10 leprosos. Dice: Jesús pasó entre Samaria y Galilea, cerca de una aldea. Aparece ahí una aldea. Y cuando se aparece de una aldea, ¿verdad?, la palabra aldea es muy interesante, porque no es lo mismo un pueblo que una aldea, ¿verdad? Los evangelistas van jugando con las imágenes, aunque a veces en la traducción se pierde, ¿no? Pero es muy distinto, ¿no? Un pueblo pues se refiere, ¿verdad?, a un lugar donde vive la gente. En cambio, cuando habla de una aldea, se refiere a algo que está más distante y que puede estar encerrado por ciertas ideologías, que puede estar encerrado por ciertas posturas. Por lo tanto, Jesús está pasando cerca de una aldea, es decir, un lugar donde están encerrados en sus propias ideas. ¿Y cuáles son las ideas que aparecen ahí? La idea de la marginación, ¿no? Y aparece justamente para hacer ver esa idea el encuentro con 10 leprosos, ¿no? Aparecen 10 leprosos, ¿no? Va pasando cerca de la aldea y pareciera como que de la aldea salieran los leprosos, ¿no? ¿Y qué significa que salgan los leprosos, no? ¿A qué se refiere con que salgan los leprosos? Significa que esta aldea está leprosa, esta aldea es una aldea marginadora, y aparecen estos 10 leprosos. Y se aparecen para Jesús. Pero fíjese qué interesante, porque a diferencia, ¿verdad?, a diferencia de otros pasajes donde se acercan y le piden que los cure, estos leprosos de entrada no piden la curación. Fíjese qué interesante, dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Sí, y directamente diríamos, bueno, es que le están pidiendo que lo cure. Pero aquí podemos ver varios elementos. Primero,
le dicen Jesús, ¿no? Su nombre. Primeramente lo reconocen con su nombre, como maestro, ¿no? Jesús. Y luego lo llaman maestro. Y esto es sumamente extraño, porque ustedes leen generalmente cuando van a pedirle, ¿verdad?, que cure, generalmente, ¿qué dicen? Le dicen Señor, ¿no? Señor, ten compasión de mí, ¿no? Señor, cúrame. Señor, si tú quieres, puedo quedar limpio, ¿no? Siempre le dicen Señor. Y en este pasaje no le dicen Señor, le dicen maestro. Le dicen maestro. Qué curioso que para acercarse a Jesús le digan maestro. No le llaman ahora, en esta ocasión le llaman Señor, ¿no? Como el poderoso, no, maestro. ¿Y quién es el maestro? El maestro es el que enseña, ¿no? El maestro es el que tiene autoridad. Y entonces le dicen, ten compasión de nosotros. No solamente le están pidiendo, ten compasión de nosotros porque somos unos leprosos, sino están dirigiéndose a un maestro que debe de tener compasión. Por lo tanto, quiere decir que estos leprosos reconocen que ellos están mal, no solamente porque están enfermos de la lepra, ¿no?, sino que están mal por otra cosa, porque ellos mismos no han entendido la enseñanza de Dios. Ellos reconocen que su lepra y su manera de vivir en esa aldea, ¿verdad?, con esas ideologías, con esos fanatismos, con esas marginaciones, son precisamente por una cosa, que no han entendido las enseñanzas. Necesitamos una enseñanza que nos dé vida, necesitamos una enseñanza que nos transforme, necesitamos una enseñanza que nos renueve. Maestro, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros, ten compasión de nuestra miseria, ten compasión, sí, de nuestra lepra, pero necesitamos para curar nuestra lepra un maestro, alguien que tenga poder con su palabra, que tenga poder con su enseñanza, que tenga poder con su instrucción, porque necesitamos reorientar nuestra vida, necesitamos encontrar un sentido en nuestra vida con tu enseñanza. Por lo tanto, esta lepra no nada más se refiere, ¿verdad?, a la enfermedad de la piel. Esta lepra se refiere entonces a todos aquellos que se han hecho leprosos porque no han seguido la instrucción de Dios. No han tenido un maestro que les enseñe una palabra vigorosa y lo único que han hecho es segregarse, vivir en una aldea, ¿no? Vivir con sus propias ideas, vivir con sus propias formas y los ha hecho leprosos. Es lo que está diciendo el texto, ¿eh? Más allá de pensar, es que leproso, ¿verdad?, estaba enfermo, pobrecitos. No, lo que está diciendo es, estos se han hecho leprosos porque no han seguido la instrucción de Dios. Estos se han hecho leprosos porque no han sido capaces de transformar su vida. Estos se han hecho leprosos porque no han escuchado la palabra de Dios, se han quedado con una idea. Y estos leprosos somos nosotros a veces, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos de lepra, ¿verdad?, espiritualmente hablando? Porque nos quedamos con nuestras ideas. Porque no hay un maestro que ilumine nuestra vida, ¿no? Porque no hay un maestro que oriente nuestros pasos, ¿no? Y a veces nos quedamos con ciertas cosas, ¿no? Pues es que así me dijeron que era, ¿no? Y hacemos las cosas porque así nos dijeron que era, ¿no? ¿Por qué vives de tal manera? Porque así me dijeron. ¿Por qué no le hablas a fulano? Pues porque a mí me dijeron que no le hablara, ¿no? Y empezamos a formarnos ciertas ideas, empezamos a formarnos ciertas cosas, y entonces diría la Biblia, nos empezamos a vivir en nuestra aldea, con nuestras propias ideas, con nuestra propia marginación, porque no le hablamos a fulano, porque no le hablamos a tal, con nuestras ciertas ideologías, ¿verdad?, porque no queremos abrirnos a un cambio, ¿no? Hay gente que no quiere cambiar, ¿no? Pasan los años y sigues viviendo lo mismo, ¿no? Y la gente le puede decir, oye, ya no seas así, oye, ya cambia tu actitud. No, así soy yo, ¿verdad? Mi orgullo me deja bien, ¿no? O mi actitud es lo mejor, ¿no? Y nos encerramos en nuestra aldea. A lo mejor necesitamos una palabra de alguien que nos diga, ya cambia esto, ¿no? Orienta tu vida, transforma tu vida, ¿no? Y entonces, inmediato, ¿verdad?, le dicen, maestro, ten compasión de nosotros, porque no hemos entendido tu palabra. ¿Por qué no hemos entendido el mensaje de Dios? ¿Por qué nos hemos quedado encerrados en nuestra aldea llena de lepra, pensando que lo que hacemos está bien, ¿no? Pensando que lo que hacemos está adecuado, ¿no? Con nuestros prejuicios, con nuestras marginaciones, con nuestro modo de ser, ¿verdad?, con nuestro modo de actuar, que creemos que ya no vamos a cambiar nunca. Estamos ahí atrapados en nuestra aldea, ¿no? Y entonces de repente estos 10 leprosos deciden romper con la aldea y decirle, ten compasión de nuestra lepra. Ten compasión, ¿verdad? Necesitamos un maestro que nos diga a dónde ir, porque si nos seguimos en esa aldea, vamos a terminar muriendo por nuestra lepra, vamos a terminar muriendo en nuestro pecado, vamos a terminar destruyéndonos con nuestro modo de ver la vida. Maestro, ten compasión de nosotros. Y entonces, efectivamente, si necesitan un maestro, necesitan a alguien que les dirija una palabra. Y Jesús les dirige una palabra interesante, ¿no? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Qué curioso, vayan a presentar. Nunca dice que Jesús los cure. Dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Y para qué los manda con los sacerdotes? Porque cuando alguien tenía lepra, ¿verdad? Cuando alguien tenía lepra, entonces, obviamente, una persona que era cuando alguien se curaba de la lepra, y bueno, ¿por qué se curaban de la lepra? Porque
porque ellos le llamaban lepra a cualquier enfermedad de la piel, ¿no? Si le salió salpullido, una alergia, yo qué sé, ¿no? Le salía, era lepra. Entonces luego lo sacaban de la ciudad, porque ellos no distinguían entre una y otra, ¿no? Cualquier enfermedad de la piel era lepra. Por eso, pues, varios se curaban, ¿no? Porque en realidad nunca había sido lepra, había sido otra cosa, ¿verdad? Una dermatitis, yo qué sé, ¿no? Obviamente se curaban, regresaban, y el sacerdote era el que los tenía que revisar totalmente para ver si no tenía ninguna mancha, ¿verdad?, en su piel. Y si veía que no tenía ninguna mancha, regresaba a la sociedad, regresaba con su familia, le devolvía sus cosas, ¿no? Porque había regresado, estaba limpio, ¿no? Por eso Jesús le dice, vayan con el sacerdote. Pero qué curioso que les dice que vayan con el sacerdote, pero no los curó. No dice Jesús los curó y luego le dijo, vayan con el sacerdote. No. Se van a curar en el camino, pero no se curan ahí. Jesús les dice, vayan con el sacerdote. Y se ponen en marcha para ir con el sacerdote, pero iban enfermos. Esto es el primer gran paso para la vida de la fe, ¿no? Porque ¿qué es la fe? Decíamos la semana pasada, ¿qué es la fe? La escucha de la palabra y la obediencia de la palabra. Jesús, el maestro, verá, ellos son leprosos, necesitan una palabra que los oriente en la vida, y Jesús les da una instrucción. Ten compasión de nosotros. Y Jesús tiene compasión. ¿Y cómo tiene compasión? Vayan con los sacerdotes. O sea, en primer lugar, sálganse de esa aldea. Huyan de esa aldea con esas ideas, con esas lepras, con esas destrucciones, con esas marginaciones, ¿verdad? Con esos prejuicios. Sálganse de la aldea, váyanse de aquí, pónganse en camino. Lo primero que hace la palabra es ponerme en camino. Cuando yo realmente reconozco que necesito una palabra que me ayude, Jesús me va a decir, vete de ahí. No te quedes atrapado en la aldea, no te quedes atrapado con esas ideas. Lo importante es salirse de la aldea, lo importante es salirse de esa situación de pecado, lo importante es salirse de esa situación de destrucción. Sálganse de la aldea, y la única manera de salirse de la aldea es vayan con el sacerdote. Ir con el sacerdote, ¿qué significa? Pues ir hasta Jerusalén, ¿no? Jesús va a Jerusalén, curiosamente para morir. Ellos van a ir a Jerusalén a encontrar vida, porque van a estar curados, ¿no? Y entonces salen váyanse de ahí, ya no regresen a esta aldea, ya no se queden encerrados en esas categorías, sálganse. Por lo tanto, la primera gran enseñanza de Jesús con su palabra, querían un maestro, querían una palabra que los orientara. Bueno, pues ahí les va la palabra, sálganse de la aldea, vayan con el sacerdote, o sea, dense la oportunidad de empezar una vida nueva fuera de esas ideologías. Quiere decir que la única manera de empezar a transformar nuestra vida, la única manera de vencer nuestras lepras en la vida, es escuchando una palabra que me invite a salir, a escaparme de esa mentalidad, a escaparme de esa marginación, a escaparme de esa destrucción. Sálganse de la aldea, pónganse en marcha, empiecen una vida nueva, empiecen una vida transformadora. Sálganse de la aldea, y ahí van los leprosos, ¿verdad?, poniéndose en marcha, obedeciendo la palabra. Y fíjense que ninguno le pone pero, ¿verdad? Pero maestro, ¿cómo vamos a ir con el sacerdote si no estamos limpios? Curiosamente pidieron un maestro, se les dio un maestro con una palabra, sálganse de aquí, y se ponen en marcha. Se ponen en marcha, eso es extraordinario, ¿no? Porque ponerse en marcha es poner en riesgo su vida, ¿no? ¿Quién iba a dejar? Si ellos iban leprosos, ¿quién iba a garantizar que cuando llegaran a Jerusalén los vieran leprosos? Los mataban, ¿no? Habían dicho, ¿cómo se les ocurre a unos leprosos querer entrar a la ciudad? Órale, ¿verdad? Les habían dado con las piedras. Se arriesgaron porque todavía no estaban curados y se arriesgaron a ponerse en marcha, ¿no? Por lo tanto, el primer paso es entonces creer en la palabra. Maestro, necesitamos una palabra para que tengas compasión. Jesús da una palabra, sálganse, huyan de la aldea, huyan de estos criterios, huyan de estas situaciones, y con todo y lepra se van. Y entonces sí, cuando uno escucha la palabra, cuando uno obedece la palabra, dice, en el camino se fueron curando de su lepra. Fíjense qué curioso. Ellos se curan de la lepra porque obedecen la palabra. Porque efectivamente decíamos, esta lepra, ¿por qué se dio? Esta lepra, ¿verdad?, simbólicamente hablando, ¿no? ¿Qué es lo que representaba? Que viviendo en esa aldea se habían hecho leprosos, ¿no? Que viviendo en esa aldea se habían hecho esa lepra de prejuicios, esa lepra de no entender nada, esa lepra de vivir a su modo. Estaban leprosos que vivían a su modo, porque vivían a su estilo. Ahora Jesús dice, sálganse de ahí. Cuando uno se sale de esos criterios, cuando uno se sale de sus prejuicios, cuando uno se sale de ciertas categorías, ¿verdad?, entonces uno se empieza a curar de la lepra. Porque empezamos a salir, porque empezamos a huir de esa aldea contagiosa. Empezamos a quedar limpios, ¿no? Y empezamos a transformarnos en lo más profundo de nuestro ser. Salimos de la aldea y empezamos a quedar limpios, ¿no? Salimos de la aldea y empezamos a quedar transformados. En el camino se fueron limpiando. Extraordinario. El que obedece a la palabra, el que pone en práctica la palabra, y la palabra es ponerse en salida, alejarse de esa aldea, empezamos a quedar curados. Hoy tendremos que pensar, ¿y cuál es la aldea en la que yo a veces vivo atrapado, ¿no? ¿Cuál es la aldea en la que yo a veces me he encerrado y me he hecho leproso por alguna cosa, ¿no?
Porque si, por ejemplo, alguien, ¿verdad?, dice, es que yo siempre estoy peleándome con todo el mundo, pues es la lepra de la pelea, ¿no? Soy leproso porque me estoy peleando siempre, ¿no? Estoy encerrado en la aldea de mi mal humor, estoy encerrado en la aldea, no sé, de mi amargura, de mi frustración, y por eso me estoy peleando con todo el mundo, lepra. Hoy Jesús, ¿qué diría? Salte de esa aldea, ponte en camino, empieza a buscar otra cosa, no estés ahí encerrado en tu frustración, no estés ahí encerrado en tu tristeza, no estés ahí encerrado en tu malestar, no estés encerrado ahí en este tipo de cosas. Salte de ahí, deja de estar dándole vueltas a tu tristeza, deja de darle vueltas a tu frustración, deja de estarle dando vueltas a lo que te hicieron. Salte de ahí para que la lepra se empiece a curar. Para que la lepra, ¿verdad?, de ese mal genio que tienes, o de ese enojo que tienes, o de esa pelea continua que vive, desaparezca. Salte de ahí, salgan a ver el sacerdote. Y ahí comienza Jesús, ¿verdad?, empezando, ¿verdad?, a transformar su vida. Salgan. ¿Cuál es la aldea en la que yo estoy encerrado, no? A lo mejor estoy encerrado en la aldea de la tristeza. Hay gente que siempre vive triste, ¿no? Ay, padre, siempre estoy triste. Ay, es que vive una desgracia y desde entonces vivo triste. Salte de esa tristeza para que esa lepra se te quite. ¿Qué lepra tenemos nosotros hoy, no? ¿Cuál es la lepra que se nos ha ido formando en nuestra vida, no? ¿Cuál es la lepra que se ha transformado, no nos ha renovado en nuestra vida? ¿Cuál es esa lepra? Hay que transformarnos, hay que renovarnos, hay que iluminarnos, ¿no? La lepra de la destrucción que nos destruye, ¿no? Sea tristeza, peleas, la que sea. Salir de la aldea, la palabra que nos invita a salir. Pero fíjense qué curioso, estos hombres confían en la palabra, salen de ahí, van caminando y se quedan limpios. Y cuando descubren que están limpios porque obedecieron la palabra, siguen llenos de entusiasmo hacia la meta, ¿verdad? Ir con el sacerdote para que los reintegre en la vida. Pero hay uno que no. Hay uno que cuando se da cuenta de que está limpio, se regresa con Jesús. Y entonces viene el segundo gran paso, ¿verdad? Porque el primero es escuchar la palabra y ponerlo en práctica, ¿no? Ellos escucharon la palabra, vayan al sacerdote, y se fueron el sacerdote. Y su lepra se quedó limpia. Pero qué curioso, ahí no termina todo. Uno diría, bueno, pues ya están curados, ¿verdad? Ya cumplieron la palabra surtió efecto, se alejaron para siempre de la aldea. Pero les falta el último paso. ¿Y el último paso cuál es? La salvación. Una cosa es estar curado, una cosa es que la lepra desaparezca, y otra estar salvado. No es lo mismo ser curado que ser salvado. Ser curado es no tener lepra, ¿no? Ser salvado es dejar que Dios toque lo más profundo de mi vida. Y Dios toca lo más profundo de mi vida cuando la lepra desaparece. Y entonces lo reconozco como parte de mi vida. Y reconozco que mi vida no puede hacer nada sin Dios. Que solo Dios le puede dar sentido a mi vida. Mientras que los otros 9 se conformaron con estar curados. Y no digo que no tengan fe, tienen fe, ¿no? Creyeron en la palabra, se pusieron en marcha, fueron grandes. Pero ya no quisieron encontrarse con Dios definitivamente. Pero se quedaron solamente con lo que querían, su salud. Uno de ellos dice, no basta con quedar sano. Se regresa con Jesús, ¿verdad? Y de inmediato dice, se postró a sus pies y le dio gracias. Es decir, reconoce que no puede hacer nada sin Dios. En este caso no puede hacer nada sin Jesús, ¿no? No puede hacer nada sin Él. O sea, ya quedé curado, o sea, no puedo seguir como si nada. ¿Hay alguien más fuerte que esto? ¿Para qué voy con los sacerdotes? Aquí hay alguien más fuerte que un sacerdote, hay alguien más importante, hay alguien que le puede dar sentido a mi vida. Y entonces por eso Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha curado. La fe lo curó cuando se pusieron en marcha. Ahora tú te salvaste. 9 fueron curados, pero uno, el que regresó, fue salvado. Solo uno fue salvado. Solo uno ha sido rescatado. Y la salvación, lo hemos dicho en otras ocasiones, que es vivir en comunión con Dios, descubrir que Dios es el sentido de la vida, descubrir que Dios se va siempre con nosotros, descubrir que Dios no nos deja. Solo uno ha sido salvado. Este hombre ha sido salvado. Por lo tanto, no basta con creer en la palabra, no basta con ponerse en la marcha, sino también hay que regresar y decir, Señor, tú eres el que le da sentido a mi vida. Tú eres el que debe seguir iluminando mi vida. Tú eres el maestro con tu palabra que me transforma continuamente. Y yo quiero realmente no solamente ser curado de mi lepra, quiero que tú le des sentido a mi vida. Quiero que tú le des sentido a mi historia y quiero que me vayas transformando profundamente en mi existencia. Pues pidamos, mis hermanos, a la luz de este episodio que hemos escuchado hoy, que reconozcamos nuestras aldeas, nuestras lepras, que salgamos de esas actitudes, que empecemos a caminar, que empecemos a transformar nuestra vida, pero lo más importante, que una vez que empecemos a transformarnos, volvamos los ojos a Dios y reconozcamos que no podemos hacer nada sin Él, porque nuestra vida no consiste solamente en ser curados, sino también en ser salvados. Que así sea.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, con espíritu agradecido por la salvación que Dios nos da, presentemos nuestras plegarias como los leprosos y digamos: Jesús, ten compasión de nosotros. Para que la Iglesia sea fiel a la fe transmitida y recibida y luche siempre por la justicia y la paz, oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Para que los sacerdotes, llamados por Dios a ser de un modo especial portadores de su misericordia, vivan su ministerio con gran agradecimiento por la misión que han recibido, oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Para que los gobernantes y ciudadanos reciban de Dios prudencia y honradez, a fin de que se mantenga la armonía y la justicia en la sociedad, oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Para que los enfermos reciban la atención, el consuelo y la salud que necesitan, oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Por los que hoy participamos en la Iglesia de la Mesa de Jesucristo, aprendamos a amarnos como Él nos amó. Oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús, Señor, tú que eres el Maestro, ten compasión de nosotros. Ayúdanos a abrir nuestros oídos a tus enseñanzas, para salir de nuestras aldeas y ser capaces de transformar nuestra vida, para acercarnos y transformar profundamente nuestro ser con tu salvación. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, la súplica de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unido a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la comunión, les recuerdo que es en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y nos acudimos sobre la mesa. Hacemos 2 filas en el pasillo central, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos parte de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Gracias.